Desde 2024, se investiga a una estructura vinculada al tráfico de sustancias ilícitas. Hoy, en un operativo conjunto, se realizaron allanamientos en varias zonas del país. Hubo capturas e incautaciones de dinero, sustancias y objetos relacionados al caso. Los registros se ejecutaron en San Salvador, Soyapango, San Miguel y La Libertad. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. Está claro que un país en paz, sin personas que pasen a mejor vida, sin amenazas, sin sangre todos los días, sin madres llorando a sus hijos, no es rentable para las ONG de derechos humanos, ni para los medios globalistas, ni para las élites, ni para Soros. Y su problema con El Salvador no es solo que les hizo perder su negocio acá, sino que se está convirtiendo en un ejemplo para los demás países. Que sí se puede vencer la delincuencia. Que sí se puede vivir en paz. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Y por supuesto están pendientes de todo el tema que vamos a abordar en esta mañana. Iniciamos, Arturo, hablando acerca del cerco de seguridad que ordenó el presidente Nayib Bukele instalarse al sur de la capital salvadoreña, donde son más de 2.500 elementos, tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional Civil, que se mantienen patrullando constantemente con el objetivo de extraer al último remanente de estas estructuras criminales que por mucho tiempo hicieron tanto daño a la población honrada. Y el presidente Nayib Bukele lo mencionaba, que de acuerdo a la inteligencia policial se determinó que prácticamente en este sector de la capital un grupo de pandilleros estaban escondidos, y ese es el objetivo de este cerco de seguridad. ¿Su postura ante esto? Creo que sí, Nelson. Primero que nada, buenos días y gusto de saludarlos a ustedes allá en el estudio y también a todos los salvadoreños en el Pulgarcito y por supuesto a la diáspora, que bien decías tú, gran parte de ellos se encuentran acá en los Estados Unidos de Norteamérica y sobre todo en Washington, Virginia y sus alrededores. Así que un cordial saludo para ustedes. Bueno, en realidad la situación del cerco militar es una medida que se comenzó a ver con la implementación del Plan de Seguridad y Control Territorial, pero prácticamente esto se llevó a efecto en los últimos momentos de la implementación de este plan. El año pasado lo vimos, ¿cierto?, con una aplicación bastante interesante y que llamó la atención toda vez de que el uso coordinado de la Fuerza Armada más la policía es lo que efectivamente conlleva a que los resultados del Plan de Seguridad y Control Territorial se lleven a feliz término, tal como se tiene planificado, tal como era la idea en realidad. Ahora bien, este último cerco donde se despliegan 2.000 personas de la Fuerza Armada y 500 policías, nos van a entender de que efectivamente a través de los trabajos de inteligencia y de los organismos de seguridad, además de las denuncias ya claramente sin miedo de los vecinos, se logra detectar de que en esa zona efectivamente estarían operando pandilleros que en el fondo se estarían como reagrupando o reiniciando algunas actividades según lo que figura en el informe. Pero en atención a eso, el presidente Bukele activa este cerco de seguridad, este cerco militar en el fondo, para ir a acopar la zona y poder dar con el paradero de estos individuos. De hecho, ya se han tomado varios detenidos, entre ellos pandilleros propiamente tal y colaboradores de ellos. Por lo tanto, la población, luego de estos operativos de control de acceso, entrada, salida, revisión casa por casa, está conforme con lo que se está aplicando, a diferencia de lo que puedan opinar los organismos de derechos humanos o aquellos medios que son contrarios a lo que se está haciendo en El Salvador, aquellos medios de prensa,
la gente sigue aprobando y sigue aceptando en realidad con muy buena disposición que la policía y las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, lleven adelante estos operativos. El plan de seguridad y control territorial, el estado de excepción, eh, es lo que realmente ha sacado a El Salvador de el concierto mundial donde estaba inserto como el país más peligroso y más violento del mundo. Pero ahora el país más seguro de la región y dentro de los 10 países más seguros del mundo. Entonces, el cambio ha sido bueno, ha sido radical, pero ha sido contundente. El presidente Bukele no se ha equivocado en llevar adelante este plan de seguridad y control territorial y darle la seguridad a la población, primero que nada, para que posteriormente, como lo estamos viendo también, venga el desarrollo para el país. Arturo, de acuerdo a los registros, desde 2022 a la fecha se mantienen estos cercos de seguridad. Sabemos de que muchos de estos lugares eran dominados por la pandilla o por la MS-13, que tiene sus tentáculos en diferentes países de la región. De acuerdo a su análisis, ¿esto podría estar detrás de algo más que los simples remanentes que se mantienen en nuestro país a la hora de otros sujetos que están, por ejemplo, en México, que es uno de los países que más asediados está por la criminalidad, están intentando influir en la operatividad acá en el territorio? Porque, lo dicen las autoridades, intentan reagruparse nuevamente. Y no solamente para la asociación ilícita de las pandillas, sino que también se está llevando adelante en este mismo operativo un control de droga y estupefacientes y control de armamento y explosivos. Toda vez de que no debemos olvidar de que se han detectado y se han, cierto, allanado y personal en alta mar con lo que es drogas y armamento, pero también en tierra tenemos claramente la sospecha de que existen todavía algunos remanentes de armamento que puedan tener o que puedan haber recibido de alguna manera los pandilleros que quedan escondidos, pero también la droga, que es un elemento importante en su comercialización para poder tener recursos, ya que no pueden extorsionar, ya que no pueden, cierto, trabajar como lo hacían antes, entre comillas. Van a hacer uso ahora de otros elementos y eso es lo que está pendiente el gobierno. Bien decía el ministro de Defensa, se está trabajando inclusive con perros que están adecuados para este tipo de función, en la detección de drogas, en la detección de explosivos, pero también algo que llamó la atención es el seguimiento del dinero, la ruta del dinero de los pandilleros, porque al cortarle, ¿cierto?, todo tipo de suministro, droga, armamento, dinero, ya no tienen en realidad la forma de cómo operar y cómo movilizarse. Entonces el ministro de Defensa, Merino Monroy, en realidad el almirante Merino Monroy, decía claramente que están haciendo uso de todos los elementos que tienen a su disposición, elementos de comunicaciones, elementos de interceptación, elementos caninos, todo lo que son los modernos vehículos, el armamento, y esto todo se está llevando adelante para que la gente sepa a nivel internacional, también en conjunto con el ministro de Justicia y Seguridad. Así que el personal del Poder Judicial anda en estos operativos de acuerdo a como lo tiene planificado y ordenado el presidente Nayib Bukele. Y es que justo eso era lo que iba a consultarle. ¿Por qué? Porque si bien se mantiene la operatividad acá, se continúa luchando contra el narcotráfico. Recientemente teníamos la incautación en alta mar de droga y vemos que se está cortando el financiamiento de esas estructuras criminales. Por eso que le mencionaba, si es que estos terroristas giraban órdenes desde otras naciones que siempre están cerca de El Salvador para que estos sujetos que están escondidos de la justicia salvadoreña puedan reagruparse. Y ya lo mencionaba usted, o sea, se está combatiendo literalmente este flagelo en nuestro país, no solo en alta mar, sino también en tierra, y vemos cómo las autoridades constantemente están capturando a estos remanentes de estructuras criminales en cualquier punto de nuestro país, pero también están incautando. Ahora bien, entra algo muy importante, Arturo, porque si bien esto es parte del Plan Control Territorial, que está sirviendo como un referente a nivel internacional, el régimen de excepción ha sido clave. De acuerdo
acuerdo a su análisis, ¿cómo ve este factor que entra literalmente a jugar algo muy importante, un complemento al Plan Control Territorial? Claro, mira, a tu primer planteamiento con respecto al financiamiento desde el extranjero, tenemos que tener claro de que llegan remesas, ¿cierto?, desde los Estados Unidos, desde otros países, a través de las diferentes plataformas, Western Union o MoneyGram o otras, en que le envían directamente dinero a familiares en El Salvador. Pero ahí, cierto, entra también la figura del colaborador con el pandillero, o sea, puede ser la mamá, puede ser el abuelo, puede ser un hermano, puede ser un amigo que recibe dinero y se los entrega. Entonces, por eso es lo complicado que se está llevando adelante el poder controlar el cómo recepcionan estos dineros, porque está abierta, cierto, la recepción de dinero desde otros países para El Salvador, y eso ha sido cuando fue el problema grave de las pandillas. Eso fue una tremenda ayuda que tenían los familiares que no podían salir a trabajar, o sea, recibían los dineros y lo cuidaban, pero como hueso santo, como se dicen popularmente. Perdón. Pero se está trabajando en eso. Ahora, con respecto al régimen de excepción, eso es esencial para llevar adelante lo que es el plan de seguridad y control territorial. Si no existe un régimen de excepción, no se puede llevar adelante, porque hay que alinear los tres poderes del Estado: el gobierno, el Congreso, en este caso los diputados, y el Poder Judicial, porque son los tres poderes del Estado los que tienen que ponerse de acuerdo para que una política tan importante como esta, que es la política de seguridad de El Salvador, se pueda llevar adelante. Por lo tanto, lo que se está haciendo, lo que se está manteniendo y renovando mes a mes para que esto pueda continuar, como es el régimen de excepción, es lo correcto que se debe hacer. Cuando otros países han tratado de implementar un plan de seguridad o un estado de excepción, lo han hecho a medias, lo han hecho acotado, o sea, no completamente como debe ser, y no les ha resultado el poder controlar la delincuencia o poder, cierto, poner fin definitivamente a lo que es la criminalidad, porque si no se aplica totalmente el régimen de excepción, si el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, el Poder Judicial y el Gobierno no están de acuerdo para llevar adelante la totalidad del plan, no resulta. Y en El Salvador vemos que sí resulta, porque los tres poderes del Estado se han unido y han llegado, cierto, a la conclusión de que tienen que seguir así para que resulte lo que se está haciendo en cuanto a materias de seguridad. Arturo, ¿cómo podemos explicarle a la diáspora o a la comunidad internacional lo que está viviendo nuestro país, a las voces que la oposición específicamente, que dice no, es que cerco de seguridad están reprimidos la población, cuando vemos otro panorama totalmente distinto? Y cuando nosotros llegamos como Noticiero Salvador o otro medio de comunicación a corroborar cómo es el panorama, y la misma población está diciendo, miren, nos sentimos tranquilos, nos sentimos seguros, y que cada elemento de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, estén patrullando y estén garantizando la seguridad, está tranquilo, está bien, y lo están avalando. Pero ¿cómo nosotros podemos explicarle eso a la comunidad internacional, lo que está viviendo El Salvador, y que le está apostando a garantizarle la seguridad que por mucho tiempo no se le brindaba? Bueno, en realidad no se está reprimiendo a la población, ni se le está coartando su libertad, ni mucho menos. Lo que nosotros hemos visto, y de hecho lo que está en el plan de seguridad y control territorial, es efectivamente eso, el control. El controlar a las personas no significa que le estén coartando su libertad de acción, ni que tampoco los estén maltratando. Aquí la situación es bien clara. Se dio la orden para poder tratar de capturar a estos elementos que todavía quedan, cierto, ocultos, y que estaban nuevamente tratando de cometer, cierto, sus actos delictuales. La población ha aceptado esto. De hecho, si no lo aceptara, la Cámara de Diputados o los diputados no aprobarían el régimen de excepción.
todas las encuestas y todas las consultas que se le han hecho a la ciudadanía con respecto a este tema del régimen de excepción, de que la policía, ¿cierto?, esté en la calle junto con la Fuerza Armada, y ha tenido una aprobación no menor del 86%, 90, 94% de que están conformes con lo que se está haciendo. La oposición siempre va a reclamar, y la izquierda, los globalistas y los izquierdistas siempre van a reclamar, porque a ellos les gusta el caos y les gusta, ¿cierto?, hacerse de las herramientas de la democracia para convertirla, ¿cierto?, en un degeneramiento y un libertinaje. Y eso es lo que se cortó en El Salvador y eso es lo que les duele. Por lo tanto, no deben la gente ponerle mayor atención. Son los palos de ciego que está dando, ¿cierto?, la izquierda internacional con respecto a lo que está pasando en El Salvador. Y los mal llamados derechos humanos en realidad pueden irse a otro lado, porque los derechos humanos, como bien decía el presidente Bukele, son de los ciudadanos de bien primero, y los delincuentes, claro, tienen sus derechos humanos, pero en la cárcel. Ahí no hay ningún problema y ahí no van a tener ningún tipo de inconveniente que les vaya a pasar algún accidente o alguna cosa. Así que están protegidos sus derechos humanos en la cárcel también, como corresponde. Pero no hay que hacer caso mayormente a lo que dice la oposición, ni tampoco a lo que dicen los organismos internacionales con respecto a cómo se está llevando a cabo el Plan de Seguridad y Control Territorial en El Salvador y cómo se está llevando adelante el régimen de excepción. Los que conocemos el tema, los que hemos estado en El Salvador, los que estamos trabajando ciertas situaciones, conocemos lo que está pasando y sabemos que se está haciendo conforme a la ley. Así que no hay nada que temer. El miedo de si van a vivir o no por el accionar de las pandillas. Ahora vemos cómo esto ha cambiado y la población se siente tranquila, y a través de redes sociales, a través de llamadas anónimas, están denunciando la presencia de estos remanentes de estructuras criminales que intentan huir o esconderse de la justicia salvadoreña. Arturo, ahora hablemos acerca del papel que están jugando las autoridades, específicamente los titulares, que antes veíamos funcionarios de escritorio, ahora vemos de que ellos son los que encabezan estos patrullajes y están a la par de sus tropas, específicamente del cuerpo de policías y también de los soldados. Su punto de vista en torno a este tema, que se vuelve bastante primordial para que la población se sienta segura de quiénes son sus funcionarios. Bueno, aquí hablamos de un tema tan importante y crítico como lo que es el nuevo diseño de las fuerzas. Y esto lo venimos nosotros diciendo desde principios del año 2000, toda vez de que se estaba viendo de que existía un grave problema de comunicación entre la parte estratégica y la parte táctica. La parte estratégica son aquellos que piensan, diseñan los programas y crean los planes. Y la parte táctica es lo que los ejecuta en terreno. Pero había una discoordinación entre lo que se pensaba estratégicamente y lo que se recibía y se ejecutaba en terreno. Bueno, esta situación en El Salvador se está viendo que se está aplicando de la manera correcta, es decir, el pensador táctico, el ideador táctico, que es en el fondo la autoridad, diseña el programa, lo crea, pero además de eso baja a la parte táctica y se va al terreno a ver cómo se está aplicando esa idea que se entregó, para que se realice de mejor manera y para que se realice sin fallas y que no vayan a existir tampoco desmanes, descontroles ni abusos. Y por eso vemos que las autoridades, en este caso, el director general de la Policía Nacional Civil, el ministro de Defensa y el ministro de Justicia, están en terreno viendo cómo se están llevando adelante los operativos. Y esa es una muestra clarísima de que la parte estratégica está conectada directamente con la parte táctica, viendo cómo se está desarrollando la idea general de maniobra en el terreno. Y eso es lo que tiene que entender la gente, que El Salvador es uno de los primeros países en aplicar esta idea que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo y que se está aplicando de buena forma y que nos está entregando un resultado positivo. Eso quiere decir que no se estaba equivocado cuando se estaba sugiriendo a las autoridades
que, como bien decías tú, Nelson, dejen de ser autoridades de escritorio, dejen de estar sentados y que vayan a terreno a ver efectivamente que su plan no es descabellado, que su plan efectivamente se puede llevar adelante para beneficio de la población, con el debido control, con el debido respeto, pero con la debida firmeza y todo el apoyo logístico, tecnológico y humano que tiene que existir para que esto se realice de mejor manera. Arturo, previo a esto, también vemos el trabajo fundamental que implica instalar un cerco de seguridad, porque no solo es decir, capturamos a un pandillero, entonces ahí lo vamos a hacer, sino que implica una estrategia y que tenga estos cuerpos de seguridad toda la tecnología de punta para poder investigar de lleno quiénes son los perfiles, cómo se están movilizando estas estructuras criminales, estos terroristas, porque prácticamente ellos se estaban creando para hacer, y de acuerdo a diferentes analistas que he tenido la oportunidad de entrevistarlos, creando hasta un tipo de movimiento social en nuestro país. Sí, claro, o sea, aquí la tecnología ha jugado un rol fundamental, la capacitación del personal, pero también tenemos que ver que efectivamente las nuevas amenazas aparecen de acuerdo a los requerimientos, ¿cierto? También y a las nuevas necesidades que se van presentando en el terreno. Los pandilleros ya vieron que no, el modus operandi que tenía ya no funciona, por lo tanto van a buscar de todas maneras cómo reinventar su negocio, porque esto es igual que esto es una empresa para ellos. Entonces, así como un empresario cuando su negocio, ¿cierto?, va en decadencia, se tiene que reinventar, tiene que reinyectar ciertos recursos o tiene que modificar su estrategia, los pandilleros están haciendo exactamente lo mismo. Por eso estas, de pronto, organizaciones sociales que aparecen, o estas organizaciones de ayuda, o como le quieran llamar, hay que prestar mucha atención y el rol fundamental ha jugado en este momento con este último cerco de seguridad el trabajo y la labor que han realizado los servicios de inteligencia de El Salvador para poder detectar lo que está ocurriendo y poder, ¿cierto?, realizar los informes con la celeridad que corresponde para que se tomen las medidas también de la manera que se está llevando adelante en El Salvador. Aquí hay un trabajo mancomunado de todas las instituciones, hay un trabajo mancomunado del gobierno también, pero la población ha jugado un rol importante en que ya perdió el miedo y está avisando. Antes la población tenía temor de avisar por cualquier cosa, porque dentro de la misma estructura de gobierno, o dentro de la misma estructura del Poder Judicial, o dentro de la misma estructura policial, podían existir personas que estaban conectadas con los pandilleros. Ahora esto no ocurre porque hubo un saneamiento general y se espera de que esto continúe así. La idea es que hay que estar siempre atento a que los pandilleros o los delincuentes o el crimen organizado transnacional siempre va a tratar de buscar nuevas fórmulas para poder seguir con el negocio. Y eso es lo que se está frenando en El Salvador y eso es lo que se está llevando adelante de la manera mejor que se puede y que hemos visto que ha dado buenos resultados. Arturo, desde su punto de vista, ¿podrían evolucionar estos terroristas de acuerdo a los antecedentes que tenemos y que hay juicios pendientes donde también se están procesando a exfuncionarios que permitieron, por ejemplo, fiestas en diferentes centros judiciales o incluso prestaban polígonos de tiro para que ellos llegaran a practicar? Y vemos cuando las autoridades inician esta guerra contra las pandillas, cómo ellos intentaban esconderse hasta en tatús, que es prácticamente un contexto que tenemos nosotros como salvadoreños cuando se dio el conflicto armado. Y claro, aquí tenemos que tener claro, y la gente a través de los programas y a través de todos los informes que uno ha brindado y otras personas también o otros medios, cuando dan a conocer cómo operaba el sistema, cuando se tiene, ¿cierto?, la concomitancia de jueces, de personal del Poder Judicial, de fiscales que están involucrados con los pandilleros, de alcaldes que están involucrados con los pandilleros, de diputados, cuando hay toda una serie de personalidades, de autoridades involucrados con los pandilleros, es que vimos la podredumbre que existía en El Salvador. Cuando el presidente Bukele comienza con el saneamiento desde el fiscal general hacia abajo, no nos olvidemos que tenemos presidentes que en calidad de reos que están detenidos por el enriquecimiento ilícito, por la malversación de fondos, por el abandono de funciones. En el fondo hay una serie de situaciones
que se tienen que investigar y que se tienen que castigar de acuerdo a lo que dice la ley. Si, mira, Nelson, y para la gente en general, Sí. si la ley se aplica como corresponde, no deberíamos tener los problemas que tenemos en los diferentes países. El problema está que lo primero que pasa en los países es que el Poder Judicial se corrompe. Cuando el Poder Judicial se corrompe y trabaja en concomitancia con los delincuentes, comenzamos a tener problemas. Y eso corrompe todo. Cuando la Cámara de Diputados, el Congreso, se corrompe y también tiene participación con los delincuentes, tenemos novedades porque no se pueden, ¿cierto?, crear leyes ni modificar leyes de acuerdo a como dice la Constitución de cada uno de los países. Y cuando un gobierno es permisivo, por supuesto, ese gobierno va a ser vista gorda porque también recibe monumentos del crimen organizado, de las pandillas, de los terroristas, también van a ser vista gorda y más aún le van a dar las facilidades para que continúen con este negocio porque en el fondo todos reciben dinero de ese negocio ilícito y así todos están contentos, menos la población. Entonces, esto es la felicidad de unos pocos y en realidad el sufrimiento de unos millones. En El Salvador cambió, lo que dijo el presidente Bukele fue muy claro en uno de sus discursos. Oye, es que estén presos unos miles, privados de libertad, para darle la libertad a millones. Y eso es lo que importa y eso es lo que está pasando en El Salvador, que eso es lo más espectacular que estamos viendo desde fuera. Le agrego a su idea que mencionaba, Arturo, que prácticamente el presidente Nayib Bukele decía, El Salvador antes vivía o era considerada como una cárcel donde los salvadoreños eran presos en su mismo país por el miedo de salir de sus viviendas o de ir a visitar a un amigo o familiares que vivían en otro sector donde ellos residían por el miedo de ser privados de libertad, desaparecidos, asesinados, extorsionados, en fin, una serie de situaciones que quedarán para la historia de nuestro país, gracias a Dios, porque vemos de que ahora sí se está actuando en materia de seguridad. Ahora, desde su punto de vista, ¿se ha hecho mucho en alrededor de 6 años, a su juicio? O sea, se ha hecho, no en 6 años, sino en un corto tiempo, se ha hecho mucho más de lo que se tenía pensado. O sea, imagínense que pasaron 30 años ustedes antes que apareciera el presidente Bukele, con gobiernos que decían que la delincuencia, la criminalidad y las pandillas no tenían solución en El Salvador, que era una situación que no se iba a poder nunca controlar. Y el presidente Bukele en menos de 3 años lo tiene controlado. Entonces, aquí queda demostrada claramente una situación que nosotros venimos advirtiendo y venimos repitiendo durante todo este tiempo. Si no existe la voluntad del gobierno para poder hacer las cosas como corresponde, nunca se van a hacer. El presidente Bukele tuvo la voluntad de hacer las cosas como corresponde, de aplicar la ley como corresponde y llevar adelante 2 situaciones que fueron muy importantes para el pueblo salvadoreño. Primero, su plan de gobierno, que lo presentó, ¿cierto? Y fue muy puntual, y lo fue llevando adelante. Y en segundo lugar, el plan de seguridad y control territorial, que fue fundamental y fue, cierto, la varita mágica en el fondo con la que El Salvador cambia en tan corto tiempo. Por supuesto, apoyado con el régimen de excepción, que si no hubiese existido el régimen de excepción o si no existiera el régimen de excepción, no se podrían llevar adelante las labores de control, fiscalización y estos operativos que se están realizando constantemente para poder tener controlado y para poder que El Salvador siga siendo el país más seguro de la región y que El Salvador siga bajando, ¿cierto?, la puntuación a nivel mundial como los top 10 de los países más seguros del mundo. Obviamente tal, ya llevamos más de 2 años en El Salvador sin que esto sea de esa manera. Ahora bien, aquí hay una situación interesante porque lo que tú comentabas en el espacio anterior, de que existía en El Salvador esta cárcel de los mismos ciudadanos dentro de su propio país. Bueno, esto no solamente en El Salvador. Cuando hay regímenes totalitarios, cuando hay regímenes de izquierda, siempre ocurre eso. ¿Por qué? Porque la izquierda trabaja unida. El pensamiento de los mandatarios de izquierda, de los líderes de izquierda, es trabajar unidos con el lumpen, con el crimen organizado, con el narcotráfico, con los pandilleros, con los terroristas, porque
en el fondo, con eso consiguen efectivamente mantener a la población con miedo y a la población encerrada. Y de esa manera pueden manipular a la población. Pues de esa manera la población depende directamente de la ayuda que le pueda brindar el Estado, y así el Estado, ¿cierto?, tiene votos y se mantiene permanentemente en el poder. Cuando eso no sucede, la población es libre y puede votar por quien quiera, y hay una rotación permanente de políticos. Ahora bien, lo que pasó en El Salvador fue prácticamente lo que está pasando en Chile en este momento, en que la población está, por ejemplo, porque conozco el caso por razones obvias, la población está con miedo. ¿Cómo va a ser decente que las autoridades le digan a los ciudadanos que se vayan temprano a casa porque a las 7 de la tarde comienzan a salir los delincuentes? Es el mundo al revés, ¿no? El delincuente el que tiene que estar encerrado, el delincuente el que tiene que esconderse, el delincuente el que tiene que tener temor a que lo sorprendan, no los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que tener las libertades para estar en las calles, en los espacios públicos, en las áreas de recreación, en los restaurantes, qué sé yo, circulando libremente. El delincuente, el que debe ser perseguido y el que debe estar preocupado, ¿cierto?, de que no puede circular libremente por las calles. Entonces, El Salvador, ¿cierto?, cambió esa situación de pago de peaje, de toque de queda que habían, ¿cierto?, que no podía pasar un familiar a ver al otro de un cantón a otro cantón, o de una colonia a la otra. No podía hacerlo porque los pandilleros tenían, ¿cierto?, ocupado toda esta situación, y eso no puede ser. La calle, la ciudad, los espacios públicos son de los ciudadanos de bien. Los delincuentes son los que tienen que estar escondidos y son los que tienen que ser perseguidos. Ahora, eso es lo que estamos viendo en El Salvador. En El Salvador tenemos la libertad de circular libremente y a cualquier hora. Yo lo que siempre comento, yo cuando voy a El Salvador y transito a las 2, 3, 4 de la mañana, me encuentro con las patrullas policiales, el ministro de Defensa a las 3, 4 de la mañana en la calle, el ministro de Justicia también. Entonces quiere decir que están preocupados realmente por la libertad y por la seguridad de la población, a diferencia de lo que pasó años anteriores o a diferencia de lo que pasa en otros países. El Salvador está bien encaminado, está bien dirigido, las autoridades se dieron cuenta efectivamente del trabajo que están haciendo, lo están haciendo de la manera correcta, lo siguen haciendo de esa manera, espero que no cambien, y el presidente Bukele sigue acertando golpes, ¿cierto?, con la planificación estratégica y con la mirada crítica que él tiene para poder llevar adelante los operativos y las reformas que son necesarias y los avances que son necesarios para el desarrollo del país. Así que, desde mi punto de vista, lo que se está haciendo en El Salvador está correctamente hecho, y esperamos, ¿cierto?, que la continuidad de esto se mantenga por muchos años más, en realidad.